Vamos a hablar ahora de la percepción. Al final la política termina siendo un juego de percepciones, un juego de involucrar a la ciudadanía en que compren lo que yo estoy vendiendo. Siempre la política electoral o la política de gobierno termina siendo un juego de venta y compra. En la percepción lo que nos lleva es a intentar seducir al elector o al ciudadano que está pendiente de lo que pueda hacer su gobernante. Esa seducción o esa búsqueda permanente de contacto con la ciudadanía se ve determinada por tres elementos. La primera, este que estamos hablando, la seducción. ¿Cómo llego yo a que me presten atención, a que crean que yo soy o el candidato es el mejor candidato de los 4 o 5 que hay involucrados en la contienda? El segundo paso, ¿cómo llego yo a establecer un proceso de movilización que no se me quede solamente en el gusto de la gente por el candidato? Y cómo llego yo a llevarlos en una tercera variable a ganar, a que esas personas se levanten un domingo, cuando generalmente son las elecciones en nuestros países, y hagan fila, hagan cola para ir a votar por su candidato. El primer paso, uno podría decir que es difícil, es trayendo la atención de la gente, lo decíamos anteriormente, es ponerle un empaque bonito, un moño vistoso de colores en los que la gente puede llegar a interesarse cuando nos bombardean con tantos spots de campañas electorales, como destacarnos nosotros sobre esos spots. El segundo tiene algo más de dificultad que el primero, siendo el primero difícil, y el segundo es cómo logramos nosotros que la gente, a pesar de estar interesado, a pesar de haber abierto a través de las redes sociales el video de 10 segundos o de 15 segundos, llevo a esas personas a movilizarlos, es decir, a que puedan ir a un evento de campaña, a que me refieran a más personas o a que al final de cuentas vayan a votar por el candidato o lo aprueben de manera positiva si es un gobernante. Y esos dos nos va a llevar a lo que nosotros queremos al final, que es el fin último de la política, que es ganar, es tener las convicciones claras de que estamos haciendo lo mejor, de que estamos prestando un servicio a la ciudadanía, pero en últimas es más votos que los otros contrincantes. No es nada complicado, es puras matemáticas. ¿Con quién trabajamos nosotros? Lo hemos planteado ya, nosotros hablamos de seres humanos, nosotros estamos convenciendo a seres humanos, estamos vendiendo a una persona y le estamos diciendo a otras personas que nos compren a esa persona. En la política inglesa tienen una máxima y es una persona, un voto. Eso se aplica perfectamente. Cada persona tiene la potestad de ir a votar y ese voto convertirse en un apoyo o en un respaldo de confianza al candidato o al partido que nosotros estamos promoviendo. Y eso se basa a través de una lógica emocional, no a través de una lógica racional. Y cuando hablo de la diferencia de los dos, es que en las campañas electorales o en los gobiernos está muy claro que hay un porcentaje muy pequeño de las personas que se sientan a leer todo el programa de gobierno. Esa sería una lógica racional. La lógica emocional lo que nos dice es que esas personas van a estar más atraídos, los votantes o los ciudadanos, en el caso de un gobierno, van a estar más atraídos por alguien que les solucione sus problemas, sin entrar en detalles de cómo va a solucionar el problema. Uno diría, estas dos variables, es decir, una persona, un voto, o lógica emocional y no racional, es utilitarista, es ver a los seres humanos como objetos. Yo creería que no, creería que es entender cuáles son los procesos de seducción que nosotros tenemos con las personas. Es un proceso de seducción en el que siempre va a entrar en juego la verdad. Nosotros vamos a vender unos candidatos basados en cuestiones reales, en posibilidades positivas pero reales.
los seres humanos respondemos siempre a impulsos, generalmente no nos pensamos mucho las cosas. Los seres humanos, en la gran mayoría de los casos, lo que hacemos es tomar decisiones rápidas, instantáneas. Los psicólogos del comportamiento humano hablan de atajos heurísticos. Y los atajos heurísticos es como si en nuestra cabeza, como si nuestro cerebro estuviera lleno de cajoncitos y en el transcurso de la vida esos cajoncitos se nos llenara con información. Y en el momento en el que tenemos que tomar una decisión, automáticamente se abren los cajoncitos, se ponen en orden la información que ya tenemos, no la buscamos y tomamos una decisión con lo que hemos construido en el transcurso de la vida. Así funciona el cerebro de las personas. ¿Esto qué problemas podría llegar a tener o críticas a la política en un proceso de persuasión, que es lo que estamos hablando? Es que hay psicólogos del conductismo que han dicho que los seres humanos, cuando pertenecemos a la masa, a una ciudad o a un país, muchas veces adoptamos algo que ellos llaman la posición del rebaño de ovejas. Y es que nos vamos, a veces con los ojos cerrados, para donde se va la mayoría. Eso es cierto. Y además es cierto, para más críticas, si se quiere, que en la gran mayoría de los casos respondimos más a la forma y no al fondo de las ideas. Esto, sumado a las tribunas que se han venido utilizando para la propaganda, podría generar un cóctel de críticas al marketing político. Tribunas de propaganda me refiero, medios de comunicación, los líderes de opinión, ahí hablamos de columnistas, ahí hablamos de artistas, ahí hablamos de personajes que tienen credibilidad en los últimos tiempos, personas con tantos seguidores como los youtubers, por ejemplo, o las personas que tienen cuentas en Twitter con cientos de seguidores, pero también en procesos diferentes que han tenido bastante acogida desde hace muchos años, por ejemplo, las historias. ¿Sabían ustedes que los cuentos infantiles de los hermanos Grimm y estos otros que nos han contado desde niños fueron escritos para transmitir mensajes políticos? No fueron escritos necesariamente como cuentos de cuna, sino en la época en la que se escribieron era necesariamente el mejor vehículo, porque era lo que la gente tenía acceso, lo que la gente buscaba y lo que la gente entendía mejor. Y más hacia acá en nuestro tiempo nos encontramos a un contador de historias maravilloso, que es el cine. Entonces no es gratuito que nos encontremos, por ejemplo, a los superhéroes defendiendo al mundo, contando una historia en la que vemos que hay un país que los acoge. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es claramente eso una tribuna de la propaganda, porque hay una industria cinematográfica en los Estados Unidos y se ha venido utilizando en el transcurso de los años como una de las tribunas más importantes. Una de las industrias, además, más poderosas que han existido pues, en el mundo para llevar mensajes. No solamente políticos, se ha venido utilizando de manera errónea en algunos regímenes por la efectividad que puede tener esto. La pregunta entonces es si esta seducción que nosotros intentamos empacar en este lenguaje bonito a través del cine, a través de conocer cómo piensan la gente, a través de estos elementos que pueden ser criticables, es válida o no. Yo doy mi respuesta personal y la respuesta personal que yo tengo es sí es válida y además es necesaria. Y el complemento a esa respuesta es que el interés de la población en la política es supremamente bajo. Es decir, si nosotros no apelamos a estrategias de seducción para la población que sean cercanas a lo que ellos ya conocen, me refiero a lo que hemos venido hablando, por ejemplo, las historias, hay una técnica muy importante que se viene adelantando en todo el mundo, los estadounidenses son muy fuertes en esto, es el storytelling, y es
hacer política a través de contar historias, no vamos a llegar a seducir a la población. Les voy a decir, Colombia, por ejemplo, Colombia solamente el 38% de los colombianos tienen interés en la política, pero Chile, el 28% de los chilenos tienen interés en la política, Guatemala el 31%, Paraguay el 36% también. Es decir, solamente estas personas, 3 o 4 de cada 10 latinoamericanos, por poner un promedio, permiten que se les hable de política. Entonces, ese es un escollo primero que tenemos que sortear con un proceso de seducción. Y eso lo vamos a conseguir para abrir la puerta. Llegamos de esta manera donde ellos y ahí les vamos a entregar el mensaje que nosotros estamos construyendo en las campañas electorales o en el gobierno, que es un mensaje al final que da respuestas a las personas, que si hay un problema de inseguridad en la ciudad, a través de un mensaje que yo le entregue, además es responsabilidad de los gobernantes entregar estos mensajes, la persona asuma una posición mucho más tranquila. Para esto es necesario entender el comportamiento de los seres humanos. Comportamiento en lo cultural y el comportamiento en lo social. Esto va ligado mucho a las modas, esto va ligado mucho a procesos políticos, esto va ligado a procesos sociales. Esto quiere decir que muchas veces para yo poder intervenir en una campaña electoral o en una campaña de gobierno, tengo que entender el entorno con el que estoy intentando establecer esa comunicación. Y puede que no sea lo mismo el entorno que se viene en la Copa América o en la antesala de la Navidad, y estos dos momentos todos estamos contentos, eufóricos, en la Copa América porque queremos que nuestro equipo gane, y en la Navidad porque es un momento de felicidad. No es lo mismo entregar un mensaje ahí que entregarlo en el primer mes del año, cuando la gente no tiene dinero en sus bolsillos, cuando tienen que hacer gastos extra para matricular a los niños. Es decir, el mood, como se dice en inglés, que es una palabra muy bonita además y difícil encontrarla en español, es el que hay que buscar y construir ese colchón por el que vamos a entregar un mensaje. Para eso todo ese primer proceso de seducción. Esto en el terreno práctico. ¿Para qué terminar conociendo a la ciudadanía? Hay unos estudios de comportamiento electoral desde la década de los 60 en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, en los que se empezó a mirar en detalle cuáles podrían ser los elementos que determinaban la conducta de las personas con respecto a la política. Y entonces, en la Universidad de Columbia empezaron a mirar que había una coyuntura alrededor de la gente, social, sociodemográfica, el barrio donde vivía, la categoría social, la estratificación social, el grado de religiosidad que tenía, el colegio al que asistía, las personas con las que creció, que moldeaban su capacidad de respuesta frente a lo político, que era el estudio en la década de los 60 de la Universidad de Columbia. Pero los de la Universidad de Michigan, unos pocos años después, empezaron a preguntarse, listo, si los de Columbia tuvieron éxito en determinar esa sociología política, que lo llamaron después, ¿por qué no empezamos a averiguar si hay una correlación con la individualidad, es decir, con la psicología política? Eso lo pensaron los estudiosos de la Universidad de Michigan, y entre estas dos escuelas empezaron a definir lo que estamos hablando en el terreno práctico. Y se encontraron, por ejemplo, que esto está corroborado en el transcurso de estos años, pero el comportamiento de las personas no varía por más que hayan pasado 50 años desde ese momento, más de 50 años desde ese momento. Es, por ejemplo, que votan más las personas casadas que las personas solteras, o votan más las personas casadas que no tienen hijos a las personas casadas que tienen hijos, o votan más las personas que tienen fuertes creencias religiosas, y dentro de esos votan más las personas
que van cada semana a un oficio religioso, a la misa o al culto al que pertenezcan. Todas estas cosas se los digo porque en entender el comportamiento de las personas está la clave para llegar a un proceso crucial en el camino de la seducción, de la percepción, y es la toma de las decisiones. La toma de las decisiones es un proceso en el que se balancea lo positivo con lo negativo, es decir, hay siempre en una campaña electoral o en el ejercicio de un gobierno 2 o 3 alternativas que nos presenten. Yo puedo plantear desde el conservadurismo algo y desde el otro lado me pueden plantear algo más, más libre, más social, que el elector tenga una dificultad para entenderlo. De la manera como yo entregue esa información al público al que tengo que entregársela, va a depender el éxito que se logre conseguir en ese momento de una campaña electoral o de un gobierno. Y en la manera como yo entienda, como consultor, como candidato, como gobernante, la posible respuesta de los ciudadanos frente a eso va a depender que el éxito se sostenga o sea un éxito pasajero. Y la capacidad de respuesta va determinada primero por la frustración a la que pueda llegar el proceso y lo segundo a un proceso de satisfacción que puede existir también, porque cada uno de los segmentos toma decisiones de manera diferente y cada uno de los segmentos lo que va a hacer es apoyar o no apoyar a un candidato con las posibles consecuencias negativas que podríamos llegar a tener. Los ciudadanos aceptamos que nos persuadan, es decir, estamos abiertos siempre a que una tienda nos seduzca con descuentos del 25%, a que un parque de diversiones nos hable de 2x1 y compremos, o un restaurante saque los martes con una invitación especial a cenar si usamos determinada tarjeta. Es decir, no es un proceso ajeno a los seres humanos, a los consumidores. En campaña electoral estamos abiertos a dejarnos seducir a través de 2 elementos especiales. La primera son las campañas electorales, lo que se hace a través del proceso que hemos venido conversando, y lo segundo es a través de los medios de comunicación. Solamente a partir de conocer cómo funcionan estos 2 elementos es que nosotros podemos llegar a poner en la mesa los temas de la campaña y esperar que la gente los cuente. Es decir, nosotros somos como ciudadanos seres permeables, pero la buena noticia es que nos dejamos permear, no nos cerramos, inclusive ni en campañas electorales. Eso nos lleva necesariamente a que las campañas exitosas sean las que se construyan uno a uno. Es decir, ya hoy campañas masivas son más difíciles de tener, son más difíciles de sostener, precisamente porque hablan un lenguaje muy general. Y los consumidores de medios, los consumidores de campañas comerciales o de campañas electorales, a lo que le apostamos es precisamente a tener una particularidad en el mensaje. El presidente Rodríguez Zapatero de España hablaba de la democracia instantánea. En España lo criticaban mucho en ese momento porque decía que se gobernaba a partir de las encuestas. En lo personal yo creo que no, creo que Rodríguez Zapatero a lo que se refería era a utilizar las encuestas como un medio de investigación, pero no depender necesariamente de las encuestas para tomar decisiones. Es decir, la democracia instantánea, según lo veía Rodríguez Zapatero, es la interpretación personal que yo hago, estaba determinada por 3 elementos. Primero, investigar, darnos cuenta que estaba pensando la gente en ese punto. Todo esto lo voy hablando en el contexto de lograr interés de la gente. Lo segundo, movilizar, es decir, en esas mismas investigaciones, saber hasta dónde podemos llegar. Y lo tercero es mantener. Ese mantener es fidelidad, es lo mismo que hacen las aerolíneas.
con las tarjetas de puntos, lo mismo que hacen los almacenes de cadena, cuando antes de registrar nuestros pagos nos piden el número de identificación porque nos van a dar unos premios y al final con eso terminan fidelizándonos. En este sentido, lo clave es en una sociedad que está despolitizada, que evalúa, como ya lo vimos hace unos segundos, de manera tan crítica la política, es entregar un mensaje que no suene político. Si yo sé que no van a comprar política, pues mal haría en politizar estrictamente la campaña. Entonces, ahí apelo, por ejemplo, a lo que han hecho los grandes equipos de fútbol, y es a generar un sentimiento de referentes, un sentimiento a través de la marca, un sentimiento a través de las personas, dirigentes de los partidos, candidatos, líderes comunitarios de los partidos, y todo eso llevándolo a unos canales en los que yo puedo volver las cosas de manera más masiva, y es llevarlo a los medios de comunicación. Solamente a partir de ahí empiezo a mercadear, a entender que persuasión se convierte en un proceso de mercadeo en el que tendría que apostar de manera permanente.